Hey Chevron. Bueno, arrancamos el panel. Vamos a empezar con Daniel para que nos dé un poco de contexto en qué estado está la industria. Venía creciendo a un ritmo altísimo, vaca muerta. Ahora un poco se ralentizó, pero bueno, ¿por qué? Y si esto era esperable y qué podemos esperar hacia adelante también. Bueno, buen día, gracias por invitar. Eh, Venimos de un ritmo récord de inversión desde, yo diría, ya desde el año pasado, toda esta primera mitad del año, batiéndose récords de todo tipo. Junio y julio, pese a que existe una cierta desaceleración desde abril, junio y julio baten los récords de producción también, porque viene del envión ese que menciono. Pero bueno, hay un cambio desde, yo diría, el 2 de abril, que en Estados Unidos se imponen derechos de importación. El precio del petróleo empezó a bajar. Y hoy vale $67 el crudo Brent, compara contra 80 de promedio el año pasado, con valores incluso más altos. Y entonces es lógico que en este esquema nuevo que hay en el país, donde los precios del petróleo y de los combustibles se alinean con los internacionales, cuando el precio sube deba subir y cuando baja también baje. Y eso es lo que estamos viendo, porque cuando baja el precio del petróleo, un productor de petróleo y también de gas, pero el de petróleo especialmente, sus ingresos caen un poco y entonces su generación de fondos disminuye. Entonces no tiene tanta plata para invertir. Y si los costos suben, porque hay un desalineamiento entre la tasa de inflación y ese tipo de cambio al cual vende el producto de petróleo, le queda menos margen para invertir. No es que no le queda, pero le queda menos. Entonces es lógico que debamos prever que la actividad de inversión en vaca muerta disminuya un poco en la perforación de pozos, porque además hay proyectos desde exportación de gas natural licuado, oleoductos nuevos, gasoductos nuevos. Entonces, las necesidades financieras son enormes. Interesante. Bueno, vamos con Tecpetrol, que gran productor de gas, pero está metiéndose cada vez más en la producción de petróleo y tal vez a contramano de que empieza a desacelerarse un poco la producción. Ustedes tienen un ambicioso proyecto para aumentar la producción de petróleo en los Toldos 2. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Muchas gracias, Sofía. Buen día. Sí, efectivamente, quiero cerrar el concepto de gas porque queremos decir con orgullo que este año llegamos al récord de 25 millones de metros cúbicos de producción de gas en Fortín de Piedra, lo que lo convierte por bastante el primer yacimiento productor de gas individual. Seguramente del no convencional sí es el primero también. Y bueno, precisamente para balancear ese tema de un market share importante de gas, decidimos encarar el proyecto de petróleo. Ya veníamos trabajando en el proyecto de los Toldos 2 haciendo lo que llama el proceso de desrisqueo. Habíamos perforado 8 pozos. Es un yacimiento con sus complejidades, tiene 4 horizontes productivos. Hay que planificar muy bien todo. Hicimos la ingeniería, el desarrollo y lanzamos el proyecto con la expectativa de terminarlo en marzo del 2027 y agregar 70.000 barriles de producción desde ahí, lo que nos va a llevar para un total de producción de petróleo de la cuenca del orden de los 100.000 barriles, que serían casi un 15% respecto de la producción actual del no convencional. Por supuesto, no usaría la palabra a contramano de lo que sucede. Estos proyectos se miran, digamos, a una distancia, en un plazo. Nosotros esperamos que el precio del petróleo sea más saludable cuando pongamos en producción el proyecto, pero sí, por supuesto, estamos anticipando, como ya lo veníamos haciendo antes en el desarrollo de Fortín de Piedra, anticipando todo lo que tiene que ver con optimización, reducción de costos, disciplina, etcétera, etcétera, porque el mercado está cada vez más competitivo, va a ser cada vez más competitivo. Tenemos bondades de una roca muy productiva, pero tenemos que ponernos a la altura de poder competir con Mr. Brent en el tema del petróleo y con el mercado del LNG de Estados Unidos en el tema del gas licuado. Ahora vamos a hablar de eso porque me interesa saber cómo bajan costos en esta industria, pero primero vamos a hablar un poco de Pan American Energy, gran productor de petróleo. Bueno, ¿cuáles son los proyectos ustedes que tienen por delante? Específicamente primero en petróleo y después nos metemos, si querés, en gas, donde también PAE ahí tiene un proyecto bastante ambicioso liderando. Bueno, nosotros, ante todo, gracias por la invitación. Tenemos 7 áreas que operamos en Vaca Muerta. La relación es 55% petróleo, 45% gas. Al revés de otras compañías, nosotros preferimos desrisquear primero, evaluar bien geológicamente todas las áreas, lo que llevó un poco más de tiempo.
y ahora estamos en la etapa donde ya entendemos bien la roca, tenemos un plan de desarrollo en todas las áreas, construimos las facilidades y la infraestructura para tratar el crudo y evacuarlo. Igual hoy estamos produciendo 30.000 barriles, pero ahora entramos en la etapa de desarrollo masivo, ¿no? Eso requiere contratar equipos y empezar a buscar mejoras de logística, nueva tecnología, y ya con un volumen a escala empezar la curva de aprendizaje y bajar el costo del pozo. Eso es en Vaca Muerta, y en Cerro Dragón también tuvieron un descubrimiento shale, que para el que no sabe es un descubrimiento no convencional también. ¿En qué estado está ese proyecto? Bueno, Cerro Dragón, el desarrollo no convencional es un salto importante para nosotros porque bueno, es el campo convencional más grande de la Argentina. Como todo campo, llega un periodo donde hay que empezar a buscar nuevos horizontes geológicos. Y ahí revisando la sísmica 3D y un poco desafiando la tesis que teníamos antes, dijimos, bueno, ya con la experiencia que ganamos en Vaca Muerta, geonavegando y entendiendo cómo funcionan los shales, vamos a probar y a hacer el primer pozo vertical primero, que nos confirmó todos los parámetros petroquímicos y petrofísicos. Nos confirmó que teníamos sobrepresión y nos confirmó que estábamos en la ventana de gas húmedo. Y eso nos alentó para hacer el primer pozo horizontal. Ahí hicimos un pozo de 25 fracturas, que es más o menos la mitad de lo que se hace en Vaca Muerta, pero es lo que podíamos hacer con el equipamiento que teníamos en ese momento en el Golfo. Y los resultados, por un lado, fueron alentadores y por otro lado nos desafió a encontrar una receta diferente de Vaca Muerta. ¿Qué quiere decir eso? Cada shale es muy particular y requiere de un análisis geomecánico y más específico para entender cuál es la receta que funciona en ese shale. Entonces, en este momento estamos planificando el segundo pozo. Vamos a sacar una corona y vamos a hacer todos los estudios detallados de la roca para después hacer el próximo pozo horizontal, que ese sí va a ser un pozo de 3.000 metros y ya más parecido a lo que es un pozo típico de Vaca Muerta. Bueno, volvemos un poco a Tecpetrol. Ricardo, usted tiene Fortín de Piedra, el yacimiento estrella de gas, los Toldos 2 con petróleo. Contabas un poco de qué están haciendo para bajar costos en este contexto, tal vez de precios internacionales más bajos. Bueno, nosotros siempre tuvimos un enfoque muy potente, si querés, en el concepto industrial de la perforación, lo que nosotros llamábamos nuestro gen técnico, yendo a reducir tiempo y haciendo más eficiente la operación. Tal es así que hoy estamos perforando pozos en los Toldos 2 en el lapso de 14 días y medio. Fortín de Piedra arrancamos en 32, estamos en 18 días, que son pozos un poco más complejos. Y pegamos un salto ustedes recordarán, hace casi ya 3 años, pusimos la primera sala de control de perforación en Argentina, donde cambiamos el concepto de el manejo de la perforación, donde controlamos los pozos desde México. Recuerdo, aprovecho acá, si bien el punto es Vaca Muerta, estamos desde México hasta Argentina, en casi todos los países con operaciones. Controlamos todo ahí y estamos implementando muchísima tecnología. Eso me hace saltar también a un capítulo que tiene que ver con la educación y preparación de recursos, porque se viene un mundo más complejo, si se quiere, a este nivel de operación y decisiones, donde tenemos que empezar a generar recursos y cambiar un poco el paradigma. ¿Qué quiero decir cambiar el paradigma? Antes, cuando se hacía la innovación tecnológica, se traía a los tecnólogos a acercarlos a la operación, a que trataran de entender y diseñaran algunas herramientas para mejorar. Nosotros hemos cambiado el paradigma y estamos llevando a los operarios, por decirlo así, ingenieros de todo nivel, acercándolos a la tecnología para que se la apropien y tener con eso mejores capacidades competitivas. Estamos logrando cosas increíbles, hemos logrado reducir significativamente muchos tiempos, se está agregando muchísimo temas en concepto de seguridad con toda tecnología, estamos incorporando taladros de última generación que vienen ya con software y eso nos permitió, por ejemplo, hacer hace un mes y medio, comandar desde la sala de control una rama horizontal, navegarla desde la sala de control en Buenos Aires. Perforamos un pozo 3.500 metros de rama lateral con motor de fondo que antes solo era alcanzable con el RSS. Estamos trabajando fuertemente porque creemos que ese es el camino. Tenemos que reducir costos. Se ha dicho ya en varios foros
la diferencia sustancial de costo que existe en pozos comparables entre Argentina, por ejemplo, y lo que podría ser un play en Estados Unidos. Estamos como un 40-45% más caro en dólares los pozos, tenemos que trabajar fuertemente sobre eso. ¿Cuánto más pozos? 40-45% más caro en dólares en pozos comparables. El pozo en Argentina comparado Sale con un pozo en Estados Unidos. 45% más caro. Exacto. Y entonces tiene mucho que ver con esquemas contractuales. También estamos trabajando mucho en hacer lo que llama un unbundling de los contratos. Era bastante habitual, sobre todo en mercados chicos, en donde hay pocos proveedores, que una sola compañía trate de venderte todo el equipamiento, el trépano, el motor de fondo, el MWD y todo lo demás. Hoy estamos trabajando fuertemente en hacer un unbundling y elegir el mejor trépano con la compañía que sea, el motor de fondo con la compañía que sea. Eso ya se hace en Estados Unidos, permite reducir los costos, le pone desafíos a la competencia, y con la expansión que se va a generar necesariamente en Vaca Muerta, con este crecimiento que se espera, seguramente van a venir más empresas a competir al mercado. Así que a eso tenemos que apostar si queremos estar, por supuesto, en un nivel de competencia que nos permita, como dije antes, dar la talla con Mr. Brent, que sabemos que tiene sus caprichos y eso es así, y tenemos que acostumbrarnos a que ese es el proceso, sobre todo cuando estás en volúmenes de producción importantes, van a ocurrir estos vaivenes. Y la otra en el mercado del gas, en donde se empiezan a dar estos proyectos de gas licuado, ahí sí la vara está mucho más baja. Se dice más alta, más competitiva, pero está mucho más baja en términos de precio. Vamos a tener que ser muy eficientes en la manera en que desarrollamos los campos. Ahora vamos a hablar, y para quien no sabe, difícil, pero bueno, el Brent, Mr. Brent, es la cotización del barril de petróleo que se toma de referencia en Argentina, cotización internacional. Bueno, Daniel, vos hablas con todas las empresas, tenés la percepción de la realidad de lo que viene ocurriendo. Acabamos de decir que un pozo en Argentina está 45% más caro que en Estados Unidos. ¿Cómo se puede cerrar esa brecha? ¿Cómo? Bueno, para decirlo lo negativo, eso es así, y también los precios, vos no cobrás ese Brent, que es la cotización internacional, porque hay un derecho de exportación en el medio, ¿no? Del 8%. Otros países no cobran. Otros países no cobran, acá, bueno, digamos, a uno le gustaría que no esté, a algunos sectores lo redujeron a cero, otros lo bajaron un poco, pero todavía tienen muy alto. Es un tema general de la economía. Argentina ¿no? es 8% derecho de exportación. Es petróleo. 8%, sí. Gas. Lo cual es un número, ¿no? Porque vos pensás que la provincia cobra 12 de regalía, Claro, ¿no? va Entonces sumando. no es menor, es muy importante. Bueno, pero dicho esto, la roca, las propiedades de Vaca Muerta, pero sobre todo la forma en que las empresas de servicio, los operadores, los técnicos, los ingenieros, y los geólogos han desarrollado, y lo que la ponen en producción es de primer nivel mundial. La roca ranquea mejor que muchas de estos shales que hay en Estados Unidos o en Canadá, o sea, es mejor la productividad, y la forma de hacerlo es excelente, o sea, lo cual habla de las virtudes de esta industria y de la gente local y del conocimiento local. Entonces, algunas cosas se compensan, ¿sí? Ahora, el costo financiero es más alto, ¿sí? Eso es una realidad. El mercado de capitales es mucho menos profundo de lo que es en Estados Unidos o los mercados de Londres. Cuando una empresa tiene que salir al exterior, no es tan directo. Acá todavía hay restricciones en el acceso al crédito y las normativas del Banco Central. Por ejemplo, vos no podés controlar el precio de petróleo. Y estamos integrados al mundo y sobre eso hay un consenso. Ninguna empresa lo va a discutir. Ahora, si yo no me puedo cubrir financieramente con precios futuros de acá al 2030, que es una estrategia, se llama hedging, vos cubrís el precio al cual vendés. Claro, si es más alto, te más. Pero si es más bajo, lo protegés. Cuando estás haciendo una inversión, vos eso por regulaciones del Banco Central todavía no lo podés hacer. ¿Sí? El Banco Central tiene una norma que dice que cualquiera que quiera proponer una norma de flexibilización puede hacerlo. Es muy valioso eso. Bueno, ojalá que esto mejore para el que lo quiera hacer. Hay quien no lo quiere hacer y corre el riesgo, pero si yo tengo que hacer una inversión, 2.500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares por año o muchos miles de millones más, bueno, a lo mejor una parte la tengo que tener certeza de que por estos vaivenes que tiene el precio internacional no voy a sufrirlo. Bueno, hay que hablar ahí con el señor Santiago Bausil, el presidente del Banco Central, Correcto. o con Federico Sturzenegger, que pasó por el Banco Central, así que hay que... Bueno, yo hablé con el vicepresidente del Banco Central y se lo mencioné y tiene esta disposición, ¿no es cierto? Bueno. Creo que hay que trabajarlo un poco nada más. Bueno, Fausto, como dice entonces Daniel, el suelo hacia abajo somos muy productivos, el suelo hacia arriba es donde tal vez somos más costosos.
¿Cómo? Bueno, en el caso específico del gas y para el proyecto de GNL, por el acuerdo comercial que tenemos con CESA, y acá estoy hablando como PAE, Ujú. tenemos un precio fijo de gas, ¿no? Entonces, esa variable de elasticidad del precio del commodity no está hedgeada, está congelada. Entonces, la única variable que nos toca o en la que podemos realmente agregar valor es en el costo, no nos queda otra. Así que y encima tenemos que competir con el gas de Estados Unidos o el GNL de Estados Unidos. Entonces, por eso la vara es muchísimo más baja, ¿no? ¿Y cómo hacen ahí? Vuelvo a preguntar, cómo se baja esa brecha de costos con Estados Unidos? Estrategia de contratación, entendiendo realmente y midiendo específicamente dónde está el desperdicio, buscando en el detalle. Él hablaba del concepto de industrialización. Hay que tratar todo el desarrollo como si fuera una industria, y la calidad es fundamental. ¿Querés contar un poco más del proyecto de exportación de GNL? Que está todo el mundo pendiente sobre esos 2 buques de regasificación que van a llegar al país. Antes de eso voy a hacer una reseña de contexto. El recurso que tenemos en Vaca Muerta es más del doble o el triple que todo lo que ya descubrimos en Argentina en convencional, y le sumo también en Bolivia. Y si uno mira las inversiones que se lograron hacer con esos recursos convencionales, los proyectos NEWA, el Gasbol, que va desde Bolivia hasta Brasil, o sea, son inversiones muy, muy grandes. Nosotros tenemos el doble o capaz que el triple de lo que ya se produjo o se sabía que había en convencional. Eso te da un poco la dimensión de lo que se viene, ¿no? Y el proyecto, los 2 primeros barcos, es la piedra fundamental de un proyecto mucho más amplio, que es el Argentina LNG, es solamente la fase 1. Y bueno, nosotros tuvimos el coraje de empujar esa piedra y ponerla en el lugar, pero obviamente la industria inmediatamente se acopló y se asoció. Está YPF, está Harbour Energy, está Pampa Energía, además de Golar, que obviamente está metida dentro del negocio con los 2 barcos. La empresa noruega, que es la dueña de La empresa tecnología. noruega, sí. Ujú. Y eso para mí fue el punto de cambio, el punto de inflexión que dijo, bueno, este es el camino. Sin entrar en telejuicio de los programas anteriores, pero yo creo que esto viabilizó y abrió una puerta gigantesca que va a requerir mucha inversión. De vuelta, estos 2 barcos que van a tomar 27 millones de metros cúbicos y exportar 6 millones de toneladas de GNL por año, van a requerir 15.000 millones de dólares, ¿no? Es solamente en la parte de licuefacción. Pero para producir gas y desarrollar reservas para abastecer esos barcos, tenemos que invertir otros 10.000 millones, o sea que en total son 25.000 millones de dólares. Que eso va a generar ganancias, obviamente, lo hacemos porque queremos ganar plata entre todos los socios, pero eso le va a permitir al país traer 15.000 millones de dólares en los próximos 4 o 5 años, ¿no? O sea, desde el momento que se pone el barco en marcha hasta que los primeros 5 años estás hablando de casi 20.000 millones de dólares de exportaciones. Esos son números muy grandes, de muy, muy largo plazo, y hay que mirarlos de vuelta con una visión de largo plazo, ¿no? No se puede mirar la coyuntura de ahora. Muy bien, y Ricardo, estamos hablando de los buques para exportar GNL al mundo, pero tenemos Brasil acá muy cerca, que también es un futuro posible comprador. ¿Cómo se le exporta a Brasil? ¿Es por los buques GNL? ¿Es por gasoducto? ¿Cómo miras ese mercado? Bueno, nosotros creemos que hay un proyecto muy interesante a través de Transportadora de Gas del Norte, donde estamos también, que es la reversión del gasoducto, que ya se hizo parcialmente, y maximizar la interconexión Tratayén, por ejemplo, La Carlota, con la red norte, y creemos que puede haber un potencial de, diría, unos 20 millones de metros entre Brasil y lo que es reemplazo de líquido en la zona litoral y la zona norte, que para apalancar, por supuesto, como siempre decimos, el game changer para poner en valor las reservas de gas, son los proyectos de gas licuado, pero esto tiene un valor importante también hasta
tema de contribución e interconexión energética con Brasil, en un potencial intercambio de energía eléctrica. Recordemos que tenemos la conversora de Garabí en Uruguay que nos permite exportar energía eléctrica a Brasil en determinada época del año y recibir, como hemos estado recibiendo energía eléctrica de Brasil cuando ellos tienen excedente de agua o vertimiento. Así que hay una oportunidad importante que estamos trabajando, explorando. Hemos estado recientemente en Brasil también trabajando este tema. Y sí, me gustaría tocar un par de temas que me parece que son centrales, brevemente, que tienen que ver con cómo capitalizamos este crecimiento, digamos, energético, mayor producción de petróleo, mayor producción de gas, no solo en términos de divisas de exportación para el país, sino dejar un país mejor plantado, contribuir a tener un país mejor plantado en términos de desarrollo tecnológico, desarrollo de recursos humanos, desarrollo industrial, capacidades constructivas y operativas. Entonces estamos trabajando muy activamente en términos de capacitación. Cuando digo muy activamente, tenemos 5 o 6 programas: Genera, Gentécnico, Beca Roberto Roca, simuladores en las escuelas, programas de capacitaciones. Hay un tema que siempre fue muy cercano al Grupo Tequín y en Tecpetrol lo empujamos muy fuertemente. Y también en el tema del desarrollo de las pequeñas y medianas industrias, el plan ProPyme, que saben que es muy potente. Hicimos, por ejemplo, el año pasado una planta de 1000 metros cúbicos en puesto parada. Puede parecer poco, pero 6000 barriles que lo pusimos en producción y hoy está funcionando perfectamente. La hicimos con 7 empresas, con 7 pymes, completamente con 7 pymes, 6 de las cuales habían participado en el programa ProPyme. Se hicieron los calentadores de petróleo más grandes que se hayan construido en la Argentina. Lo hizo una empresa local que hace 5 o 6 años se importaban, o sea, se hace acá. Esto es generar más capacidades, reemplazar importaciones y hacer un crecimiento virtuoso que no solo nos deja la divisa del petróleo, sino nos deja un país mucho mejor plantado desde las capacidades tecnológicas y productivas. Es increíble. Bueno, y para cerrar, y no me mates con esta pregunta que no te gusta que te haga, pero ¿cuándo proyectás que Vaca Muerta va a producir 1 millón de barriles diarios? ¿Hoy cuánto produce y cuándo crees que vamos a llegar a ese número? Que para el periodismo es increíble. Vaca Muerta ya, quiero publicar esa nota ya. Bueno, en julio produjo 508.400 barriles por día. ¿De un total del país? De 817.000 o algo por el estilo. Bien. Que pegó un salto enorme en junio y julio, después de 5 meses que estuvo estancado, ¿no? Entonces ahí hay un temita. Yo creo, mis proyecciones, en un escenario que es de alta inversión, como es la que creo que vamos a tener, que no es el récord del año pasado, pero es de alta inversión. Y yo lo que creo es que el país y la cuenca neuquina en particular va a ir que hoy produce 600.000 barriles, de los cuales, como te dije, 508.000 es Vaca Muerta. Para mí, para el 2030, en mis proyecciones, creo que llega a 1.100.000 barriles. De lo cual el crecimiento es Vaca Muerta, ¿no? Porque el convencional creo que va a seguir declinando. Entonces, esto es un crecimiento que más que duplica lo actual. Sí, hay otras proyecciones más optimistas también. Y la última, el récord: Argentina produjo la mayor cantidad de barriles de petróleo en 1998, 800... Septiembre de 1998, 828.000 barriles, que creo que el mes que viene, septiembre, entra un yacimiento de Shell YPF que ha estado en desarrollo, tiene una planta, puede tener problemas, que al inicio es medio complicado, qué sé yo, de acá a fin de año se supera. Batemos el récord de 1998. Se supera el de gas. Este mes de julio, corrigiendo los últimos datos, se superó por 100.000 metros cúbicos de los 159.800.000, el récord de agosto del 2004. Impresionante. Bueno, muchas gracias y nosotros nos vamos, pero sigue el evento de energía, así que quédense un ratito más. En 2025 se terminaron en promedio 38 pozos nuevos por mes en el sector petrolero.